Buenas tardes, vamos a meditar nuevamente en la palabra de Dios. Ahora el tema que vamos a desarrollar en esta tarde se llama la palabra de Dios como alimento. Y el versículo base en este tema lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y nos dice de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios como alimento. Y esta palabra desead significa anhelar intensamente, posesión, como cuando alguien se posesiona de algo, cuando alguien anhela de manera intensa algo. En este caso, cuando dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando un recién nacido tiene hambre, anhela, insiste, llora porque tiene hambre. Algunas veces el bebé, en esa hambre que tiene, hasta se atraganta porque quiere rápido tomarse la leche. Dice Pedro, bueno, así, de esa manera el recién convertido debe anhelar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver acerca de los recién convertidos o recién nacidos, aquellos que son bebés en Cristo, que acaban de nacer. Ahora aquí podemos hacer una breve reflexión. Si no te alimentas de la palabra de Dios, podría ser por dos razones. Una, tal vez no has nacido. Un bebé que no ha nacido, que todavía está en el estómago de su mamá, todavía no puede tomar esa leche materna o el biberón. Entonces, si no ha nacido en Cristo, tal vez por eso no te llama la atención la palabra de Dios. No buscas la manera de alimentarte a través de ella. O la otra razón pudiera ser que estás enfermo. Una persona enferma a veces no tiene hambre, no tiene apetito, y pudiera ser el caso. Y Dios les va a enseñar a los recién convertidos por medio de su palabra qué es necesario para crecer y llegar a ser fuertes. ¿Y qué es lo que necesita saber el recién convertido? Esto es lo que vamos a ver en esta meditación. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de tu palabra nos muestras lo que tú tienes para nosotros en nuestra vida espiritual, lo que tienes para el nuevo creyente, para el recién nacido en Cristo. Te pedimos tu ayuda, tu bendición y dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el recién convertido tiene que saber que es hijo de Dios. Esta es la primera cosa que el recién convertido tiene que saber, que es hijo de Dios. Solo así puede tener el ánimo para creer que ha de progresar y tendrá el valor de usar el alimento que provee la palabra de Dios. Por eso ese punto es importante que lo entienda el recién convertido o el recién nacido. Ahora, tenemos que saber y podemos saber
que somos hijos de Dios. Y vamos a ver aquí algunas citas bíblicas. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que creen en Cristo, Dios les da la potestad, les da el derecho, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:16, otro versículo importante en nuestra vida, principalmente para el nuevo creyente. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta palabra testimonio quiere decir corroborar con evidencia. Entonces el Espíritu da testimonio o corrobora a nuestro espíritu y nos afirma que somos en verdad hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y el recién convertido tiene que afirmar y tener esa seguridad de que ahora es hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 13 de la primera carta de Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y saber que tenemos vida eterna es saber que somos hijos de Dios. Entonces, el recién convertido, el recién nacido, en primer lugar, tiene que saber que es hijo de Dios. Esta seguridad es indispensable para su buena salud espiritual. No tiene que dudar de que ahora es hijo de Dios. Tiene que afirmar con seguridad de que ahora es hijo de Dios porque ha nacido en Cristo mediante su fe y su arrepentimiento, y ahora ha recibido a Cristo en su corazón y es un hijo de Dios. En segundo lugar, tiene que saber el nuevo creyente que todavía es muy débil. Y la razón es porque es recién nacido, es recién convertido. No tiene la fortaleza necesaria en su vida porque es un recién nacido, un recién convertido. El recién nacido, donde lo dejan, allí permanece, no se mueve, pero a medida que va creciendo, se va moviendo, se voltea, y muchas veces los padres tienen que tener cuidado antes de que se les vaya a caer de la cama, porque el niño va desarrollándose, va creciendo, pero un recién nacido está débil. Ahora, el gozo y el amor que experimenta el recién convertido lo hace pensar algunas veces que ya es fuerte, pero tiene que entender que todavía es débil. Ciertamente el gozo y el amor en su corazón es algo precioso, pero no debe olvidar que todavía es muy débil, porque hay peligros en este aspecto de
de exaltarse y de confiar en su propia experiencia. Pero el recién convertido tiene que aprender cómo llegar a ser fuerte en el Señor Jesús. Veamos primero a los Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, yo no les pude hablar como espirituales, porque aún son niños. No les pude dar alimento sólido, solamente leche, porque es lo que podían digerir. Un recién convertido solamente puede digerir alimento liviano, no alimento fuerte. No puede entender todavía aspectos de la palabra de Dios que son más profundas. Entonces, el recién convertido tiene que saber que todavía es débil. Y todavía le dominan en su vida los celos, las contiendas, las disensiones, los pleitos, porque está débil, no tiene fuerza para poder mostrar realmente una madurez en Cristo. Veamos qué dice Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El recién convertido todavía es alguien de biberón, todavía no puede digerir alimento más sólido. Y muchas veces aquí nosotros nos equivocamos, porque vemos a un recién convertido, a un recién nacido, con una emoción, con un amor, con un gozo en su corazón de servir al Señor, y muchas veces ya le estamos dando una oportunidad para que enseñe la palabra de Dios, cuando la Biblia nos dice que un niño es inexperto en la palabra de Dios. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener cuidado en ese sentido, para no poner a alguien nuevo para enseñar la palabra de Dios, porque no tiene discernimiento, no ha madurado, no ha crecido. Necesita todavía ser alimentado con alimento liviano. Y Romanos 12:3 nos dice acerca del concepto que uno debe tener y el recién convertido. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El recién convertido tiene que tener un concepto correcto de sí mismo al decir, yo soy un recién convertido, un recién nacido. Yo no sé todavía de la palabra de Dios, y debe de entender y debe de saber eso. Y nosotros, como creyentes ya de más tiempo y maduros, también debemos de saber eso. Y en tercer lugar, la tercera cosa que el recién convertido tiene que saber es que no tiene por qué permanecer débil.
El recién convertido tiene que crecer en gracia, tiene que progresar y llegar a ser fuerte. Esto nos lo ordena Dios en su palabra. Ahora, el mandamiento está en la naturaleza misma de la nueva vida. El Hijo de Dios tiene que crecer. Un recién nacido no se queda en ese estado, sino que cada día va creciendo, va desarrollándose. A través de la ropa que le ponen sus padres se van dando cuenta cómo el niño va creciendo, y a medida que pasan los meses el niño cada vez es más grande, y después ya puede caminar y correr, y es la alegría de sus padres ver a sus hijos crecer. Bueno, el Hijo de Dios también tiene que crecer, no tiene por qué permanecer débil, no tiene por qué permanecer como un niño siempre. Algunas veces algunos dicen, bueno, yo no puedo enseñar porque soy niño, y ya tienen años en el Evangelio. Por eso el recién convertido, otra cosa que tiene que saber es que no tiene por qué permanecer débil, tiene que crecer. Y aquí vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Efesios 4, 14 y 15 también nos dice de este mandato de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya no seamos niños fluctuantes. Un niño pequeño no tiene discernimiento, no conoce el peligro, y por eso hay que cuidarlos. Les decimos, no hables con extraños. Les decimos, cuando alguien toca, pregunta quién es, porque todavía no saben discernir. Y un recién convertido es un niño fluctuante, puede ser engañado fácilmente por otras personas con doctrinas falsas, por eso hay que cuidarlos. Pero el nuevo creyente no siempre tiene que permanecer débil, sin el conocimiento de la palabra. Tiene que aprender a crecer, tiene que conocer la palabra, tiene que discernirla para poder defenderse, porque no siempre vamos a defenderlo. Tiene que aprender a crecer siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Y segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando un recién convertido se entrega por completo a esa nueva vida en Cristo, naturalmente va creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Por eso el recién convertido no tiene por qué permanecer débil, tiene que progresar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, y así en ese crecimiento en el futuro podrá ayudar a otros recién nacidos. Y en cuarto lugar, tiene que saber que su crecimiento es por medio de la palabra de Dios, la leche espiritual. Su vida dependerá en gran parte de que aprenda a aprovechar sabiamente la palabra de Dios, que aprenda a emplearla desde el principio como su alimento espiritual. El recién convertido tiene que leer la palabra de Dios, aprenderla, alimentarse a través de ella. Dice el Salmo 19, versículo 8 y 11 de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, con los mandamientos de Jehová. Y en guardarlos hay grande galardón. Y cuando dicen guardarlos, no se trata de tomar nuestra Biblia y guardarlo allí en el librero de nuestra casa, sino guardarlos significa obedecer la palabra de Dios en nuestro corazón. Y Salmo 119, versículo 97, que es un versículo que deberíamos de aprender de memoria, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y entonces el nuevo creyente, el recién nacido, tiene que amar la palabra de Dios, tiene que meditar en ella todos los días, porque su crecimiento depende del alimento de la palabra de Dios, la leche espiritual. Y veamos Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios usa la palabra para hablar a nuestro corazón, y ella nos ayuda a discernir la palabra de Dios e ir corrigiendo aquellas cosas que están mal, e ir creciendo e ir madurando en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios es como la leche materna que el bebé recibe para fortaleza, para su crecimiento espiritual. Y la leche materna se recomienda porque ayuda a los bebés para hacerlos fuertes y también hacerlos más inmunes a las enfermedades que puedan enfrentar en el futuro. La palabra de Dios como alimento nos hace fuertes para enfrentar las tentaciones que experimentaremos en nuestra vida, y principalmente el recién convertido tiene esas luchas y tiene que saber cómo hacerles frente. Bien, para terminar, quiero hacer una pregunta. ¿Quieren continuar firmes, llegar a ser fuertes y vivir siempre para el Señor? Bueno, como veíamos en un principio, en 1 de Pedro 2:2, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Del uso que hagan de la palabra de Dios dependerá su vida espiritual. Hay que usar la palabra de Dios. Salmo 119. Encontramos algunos versículos ahí en este capítulo que son importantes verlos, leerlos. Dice el versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 47: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y qué importante es tomar la palabra como nuestro alimento y gozarnos en ella, alimentándonos cada día. Y el recién convertido tiene que amar la palabra de Dios, tiene que gozarse en ella, deleitarse en ella, porque a través de eso va a crecer en su desarrollo espiritual. Ahora, ¿cómo aprovechar la lectura? Un recién convertido
pregunta, bueno, ¿y qué voy a leer de la palabra de Dios? Bueno, aquí hay que recomendarle que empiece leyendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio más comprensible para alguien que ha conocido al Señor recientemente, un recién nacido, un recién convertido. Leer la primera carta de Juan, leer los Salmos y el Nuevo Testamento, naturalmente, es más práctico que el recién convertido empiece a leer. Entonces, es importante entender la palabra de Dios como alimento. La palabra de Dios es importante en nuestra vida y a través de ella para traer provecho a nuestro corazón. Que Dios les bendiga.